Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de DDT, o Después de Todo, aquí en La Mula. Bueno, el día de ayer finalmente se formalizó la supresión del sodalicio de vida cristiana y también del Movimiento de Vida Cristiana o MBC. Y como hemos comentado en videocolumnas anteriores, ya se había producido la supresión de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación y las Siervas del Plan de Dios, que eran las dos ramas femeninas del sodalicio, con lo cual ahora sí, las cuatro cabezas de la hidra han sido cortadas por el Papa Francisco. El sodalicio ha sacado un comunicado comentando su supresión, un triste y patético comunicado de cierre. El decreto de supresión es fulminante. No hay carisma de origen divino. Hay más cosas, pero este es uno de los puntos esenciales. No hay carisma en el Sodalicium Christiane Vitae y tampoco hay carisma en sus apéndices enfermos, las fraternas o Fraternidad Mariana de la Reconciliación, las siervas o siervas del Plan de Dios y el MBC o Movimiento de Vida Cristiana. ¿Esto qué significa? Solamente significa una cosa, que en el sodalicio, en las fraternas, en las siervas y en el MBC vivieron durante décadas un engaño, una mentira, y que lo más grave, lo más difícil de digerir, es que tuvieron una formación sectaria. Yo sé que eso es difícil de aceptar si es que alguien del MBC, de las siervas, de las fraternas, del Sodalicium, está escuchando esto, pero está ampliamente documentado en todas las investigaciones que se han hecho, no solamente del lado periodístico, en el Congreso de la República, el informe de la Comisión de Ética convocada por el propio Sodalicio, entre otras tantas cosas, que el Sodalicium y sus tentáculos fueron una organización o fueron organizaciones de características sectarias y en el caso del Sodalicium incluso mafiosas. Por eso es que, aún conociendo al personal, conociendo el paño, no deja de sorprenderme, lo digo en serio, no deja de sorprenderme este lenguaje ambiguo en el que insisten en su comunicado de cierre. Gracias a Dios por nuestra vocación. ¿Qué vocación? Por Dios. Muchas personas de diversos países han vivido con nosotros una experiencia común de fe auténtica. ¿Fe auténtica? En una cultura basada en el abuso de poder, manipulando citas bíblicas para desarrollar una suerte de ideología o idiosincrasia religiosa, engañando a las instancias vaticanas para conseguir aprobaciones pontificias, porque los abusos se han dado desde el inicio
de la fundación del sodalicio. Nuestro ardor apostólico ha dado muchos frutos. Y así, en plan jactancioso, ¿ah? Increíble. No solamente ello, sino que este comunicado agradece a los delegados pontificios, no en alusión a Monseñor Scicluna, no en alusión a Monseñor Bertomeu, no en alusión a Sor Simona Brambila. Se refiere a los delegados pontificios escogidos nada más y nada menos que por el cómplice y protector y el padrino de el Sodalicium Christiane Vitae, el español José Rodríguez Carballo. Y destacan su dedicación, caridad y sabiduría. Y ahí están contando a Fortunato Pablo Ursay, Joseph Tobin, que fue el que desapareció la denuncia más importante que acusaba a Luis Fernando Figari cuando él era el secretario del dicasterio que luego heredó Rodríguez Carballo y al que luego removieron para poner a una persona decente, Sor Simona Brambilla, que entró como secretaria ejecutiva, como gerente general y ahora es una prefecta, es la prefecta del dicasterio, que está absolutamente empoderada, liderando, como debe ser, ese dicasterio. Y por ahí pasó también el comisario colombiano Noel Antonio Londoño Buitrago, que gracias a una investigación periodística del periodista colombiano Juan Pablo Barrientos, el periodista referente en Colombia en materia de abusos sexuales en la Iglesia Católica colombiana, que destapó los encubrimientos de Noel Antonio Londoño a 3 curas en su diócesis, razón por la cual lo votaron como a Euren, igualito. Ese era el tipo de personajes que escogía Rodríguez Carballo para llevar esta pantomima de supuesta investigación y vigilancia sobre una organización que requería de que se le ponga la lupa encima. Y por supuesto, no podemos dejar de lado al cardenal, canonista, amigo del Papa, jesuita Gianfranco Ghirlandaio, que le lavó que ya tenía fama de cleaner, porque él le lavó la cara a los legionarios de Cristo. Y el camino diseñado tanto por Rodríguez Carballo como Gianfranco Ghirlandaio para el sodalicium era un proceso de renovación recontra trucho, y que iba a culminar en el mes de enero en Aparecida, Brasil, hasta que les cayó la noticia de que los iban a suprimir. Noticia de la que nos enteramos, dicho sea de paso, por los filtros del sodalicium a los expulsados, a quienes seguían considerando hermanos, sodálites, expulsados, expectorados injustamente de la institución. Porque una vez más, nunca cambiaron. Y mantienen aún la teoría de que el Papa ha sido desinformado, de que hay una conspiración en ciernes contra ellos y que todavía es posible revertir esta decisión que ayer se ha formalizado. Y lo dicen con concha y pana, a pesar de todo lo que se ha descubierto, que no es poco, que no es moco de pavo. Y claro, en el comunicado no podía faltar el detalle del mal gusto.
un link, un enlace que dirige hacia las mezquinas reparaciones con contratos mordaza de por medio para que las víctimas no pudiesen hablar, no dijeran nada sobre estas reparaciones, no enjuicien a ningún sodalite del pasado, del presente o del futuro. Eso lo conversamos largamente en uno de mis programas en mi antiguo canal Rajes del Oficio con el abogado penalista Julio Arbizu. Porque las víctimas realmente no podían hablar, no podían quejarse, y si lo hacían, tenían que devolver la plata. Tampoco podían denunciar por la vía civil ni penal. O sea, encima de eso, ¿no? En el comunicado de cierre del sodalicio, más todavía, no hay ni siquiera una línea, no digo un párrafo, una línea sobre el extraordinario, pulcro y prolijo trabajo de la misión especial, de la misión personal del Papa Francisco, la misión Scicluna Verdón. La dupla de monseñores detectives que fueron todo el tiempo empáticos con las víctimas, algo que jamás exhibió el sodalicio. Para ellos pidieron perdón el día que apareció Alessandro Morón leyendo un teleprompter, leyendo una chuleta, y ya está, ya. 40 y pico años de abuso resuelto con una lectura mal leída además ante un teleprompter. Pero lo peor ni siquiera es eso. Lo peor es que cuando hablan de un sincero pedido de perdón a los damnificados, hablan de los maltratos y abusos así, en general, ¿no? Ya está. Siguiente punto. Alucinante. O sea, esta secta, para decir las cosas claras y como son, enajenada, claramente, pero hasta el último segundo, hasta en la última exhalación, es autocomplaciente incluso para describir lo que realmente ocurrió. ¿Hubo maltratos y abusos? Sí, en términos generales, pero hubo más que eso, ¿no? Hubo crímenes, hubo delitos, esclavitud y servidumbre moderna, lesiones graves, hackeo de las comunicaciones, manipulación de conciencia, formateos mentales, abusos sexuales a menores y el encubrimiento de estos abusos, contratación de operadores sicarios en varios ámbitos, lo que ha llevado a la inevitable conclusión de que merecían ser suprimidos, pero ni siquiera en el último segundo son capaces de reconocer por lo menos uno de estos crímenes. Eso, la verdad, me hace hervir un poquito la sangre porque digo, hoy no aprendieron nada de verdad, nada, pero ya es legendaria esta actitud arrogante, altanera, soberbia, elitista de muchos sodalites.
Y digo muchos porque quiero creer que hay algunos que pueden salvarse todavía. Esta ausencia de crítica, claramente atribuida a su alienación sectaria. Como se puede apreciar en este comunicado, se mantiene intacta, incólume. El Sodalicium no asume culpa de nada. Es increíble, ¿eh? Tampoco se desmarca de lo que ya vienen anunciando y vociferando en una grita histérica algunos de los sodalites más connotados que han sido además responsables directos de esta decadencia y deterioro acelerado del sodalicium que ha terminado como el hundimiento del Titanic por la lancha de Gilligan. Así que, o sea, ni siquiera se desmarcan de eso. Porque, ojo, es un momento histórico que ellos podrían aprovechar, replantear, ¿no? Reencauzarlo como una oportunidad para una segunda chance que se les da ya desde otro estado, ¿no? Pero no, quieren morir en su ley. Bueno, problema de ellos. Pero claramente ya comenzó hace rato, ¿no? Pero viene escalando y fortaleciéndose esta estrategia mediática judicial, similar a la que aplicaron con Pau, con Llover y conmigo, pero ahora dirigida hacia el que va a ser el comisario del sodalicio, y que ya lo es a partir de ayer, Jordi Bertomeu Farnós, al que parece que quieren sabotear desde el primer día. No, realmente patético el pronunciamiento del sodalicio a manera de cierre, que no hace más que corroborar, en mi pequeña opinión, el trastorno, o sea, no sé quiénes han escrito este texto o este comunicado, pero realmente el trastorno, la perturbación, la chifladura y el embobamiento y ensimismamiento en el que continúan viviendo varios de los suprimidos sodalites, ¿no? Abstraídos en esta narrativa estúpida de que todo lo que está pasando en estos segundos es parte de una conjura conspirativa contra ellos, pobrecitos, que ahora son perseguidos por las fuerzas oscuras del maligno, qué sé yo. O sea, solamente de pensar lo que le espera al dicasterio de Sor Simona Brambilla, que es la que finalmente ha tomado la decisión, junto con el Papa Francisco, para desmantelar esta organización talibana, fanatizada, que solamente muestra, como vemos, señales de cerrazón. Puedo apostar que van a intentar en el camino vengarse de quienes van a tomar o jugar el rol ejecutivo del desmantelamiento. O sea, Jordi Bertón. A estas alturas, víctimas, sobrevivientes, denunciantes, periodistas, creo, cumplimos con nuestro deber y ya la cosa está finiquitada. Pudieron salvarse,
El Papa les dio todas las oportunidades. Realmente se pasó de generoso este pontífice. Pero a esta gente pareciera importarle un comino. Nunca aprovecharon ninguna de las oportunidades que les dio el padre Jorge. Ahora, queda claro que este problema debió solucionarlo la Iglesia hace décadas y no lo hizo. Se ha resuelto recién con el padre Jorge. A ver si aprenden algo de esta historia que está sentando un precedente y las autoridades eclesiásticas dejan de mirar al techo o hacerse los cojudos, ¿no? Y no asumir la responsabilidad de estar chequeando a este tipo de movimientos sectarios, mafiosones, que detrás de una etiqueta de institución oficial de la Iglesia Católica perpetran fechorías que están en el Código de Derecho Penal. Pero volviendo al punto, volviendo al comunicado, pudieron tener un cierre digno, pudieron, pero no. Pudieron manifestarse en los asuntos de fondo, explicitarlos de una vez, decirlo con crudeza, sin adornos, pero, pero no. Pudieron exhibir el cáncer que les quitó la vida, que ya había hecho metástasis hacía rato en el Sodalicium, en las Fraternas, en las Siervas, en el MBC, pero fueron incapaces de hacerlo. Prefirieron, reitero, morir en su ley. Bueno, porque si hubiesen aprendido la lección, otro, creo, habría sido el tenor de su propio obituario, ¿no? Habrían sido duros con los transgresores que cruzaron todas las rayas y habrían sido enérgicos con los sinvergüenzas que los han llevado a esta situación, que los han extinguido, los han liquidado, los han disuelto, ya no existen más. En vez de eso, de hacer las cosas correctamente, aunque sea en el último segundo, hicieron lo de siempre, ¿no? Escogieron ser lo de siempre. Los escudos de aquellos que siempre detentaron el poder y que siempre se salieron con la suya. O sea, nunca cambiaron. Tan nunca cambiaron que hoy día, bueno, esta es una parte que, debo decir, estoy disfrutando con un poquito de fruición. Hasta antes del anuncio de la supresión del sodalicio filtrada por el sodalite Alejandro Bermúdez, que no puede con su cosa sodalite, ¿no? Sectaria. Su talante sectario, fanatizado, talibán, beligerante, ¡ah! Que pretende asustar a la gente, no asusta a nadie. Ya comenzaron a tramar toda una narrativa que han ido alimentando, o sea, la misma estrategia contra Daniel Llovera, Pablo Ugasi, contra mí, ya la están armando contra Jordi Bertone, con Roche. Pero claro, antes
usaban a terceros, ¿no? Salía Edgardo Palomino Martínez en La Razón o en Expreso. Salía Uri Ben Shmuel en Expreso, La Razón, Willax, un portal Café Viena. Fernando Felan en La Abeja, Luciano Reboredo en La Abeja. Y bueno, y ahora han trasladado el asunto a otros medios acólitos, áulicos, monaguillos, satélites, varios de ellos amigos de Alejandro Bermúdez, el sodalite expulsado, como Info Vaticana, Da Pilar, Así Prensa y qué sé yo. Pero ahora, como ya no existen, entonces, y las caretas cayeron por los suelos, están saliendo ellos mismos. O sea, por fin la transparencia. Se han demorado 25 años, pero por fin les vemos las caras y escuchamos sus voces. A Jaime Bertel mandando cartas tras cartas al pobre Chicho Mome quejándose de Paolo Gas y negando cosas que no puede negar, eh, exhibiendo una suerte de, no sé, mitomanía compulsiva. Alejandro Bermúdez, que ya lo conocemos, ¿no? Y ahora ha saltado a la palestra nada más y nada menos que Erwin Scheuch en Info Vaticana y en La Abeja con el mismo texto contra Monseñor Jordi Bertomeu, ¿no? Que le ponen una cara de mierda y plata, por supuesto, típica de La Abeja, ¿no? La Abeja todo trata de mezclarlo, vincular las cosas a la corrupción, ¿no? Todos son corruptos para Rebolledo. ¿Y qué cosa dice Erwin Scheuch? Artículo largo, además, por Dios, Erwin. Hoy día me has hecho perder no sé cuántos minutos de mi vida para leer tu puñetero artículo. Qué mal le escribes hoy. Escribes como meas. Tienes un estilo estreñido para pergeñar cosas que podrías decir en, en pocos párrafos. Yo hablo un huevo y soy profuso, sí, pero no sé, trato de hacerme entender. Vuelve al artículo que hemos comentado en un podcast anterior de esta cosa denominada el español, redactada con reiteración por este periodista un poquito desbrujulado, desencaminado, que no confrontan, que no corrobora, que no constata nada, que no verifica, y que publicó en exclusiva una foto con su guachafísimo sello de agua, en la que aparecíamos Paulo Ugaz, Renzo Orbegoso, Jordi Bertomeu en casa de John Allen y Elise Allen, en Roma. Exclusiva. Una foto de esa misma noche con los mismos personajes ya había sido publicada en redes por Paolo Ugaz el 8 de enero, Calabres. Quedaste en un ridículo. Y mira cómo te aprovechan, ¿ah? Cómo te utilizan esto. Claro, para estos, la foto de Pau no existió. La primicia sigue siendo la del español 3 meses después de la foto de Pau, que es muy reveladora
Y ahora se la dan todos de perfiladores del FBI, ¿no? Ven en esa foto conspiraciones, celebraciones. Había una celebración por el reencuentro entre nosotros. Con John y Elise Allen, yo tengo una amistad de años. Con Jordi Bertomeu no es un personaje extraño para nosotros en esta historia. Lo he contado en Sin Noticias de Dios y he contado más cosas aquí en La Verdad nos hizo libres. Erwin Schoig insiste que la foto muestra una comprometedora foto de un grupo de periodistas, todos acusadores del sodalicio, celebrando en Roma la expulsión de un grupo de sodálites. ¿Cuál es falso? La única celebración ahí era el reencuentro. ¿Habremos hablado del sodalicio? Sí. Pero que nos juntamos deliberadamente para celebrar la expulsión. No. Sorry. Sorry que te pinche el globo, Erwin. Pero no. Estás hablando huevadas. Y después un acápite. El círculo íntimo. Amistades que dictan un juicio. Cabe interesarse por los integrantes de la fotografía revelada por el español Ervin. Ervin. Fue publicada por Paola Ugaz el 8 de enero. No es primicia del español. Sácate el cerumen, oye. Bueno, Pedro Salinas, en negrita, ¿no? Y Jordi Bertomeu se conocieron en febrero de 2019 en Roma. Sí, lo conté yo en Sin Noticias de Dios. ¿Dónde está tu revelación? Su petición se fundamentó en las acusaciones. No, perdón. Desde entonces, Bertomeu comenzó a recibir los correos que Pedro Salinas le enviaba sobre las supuestas víctimas del sodalicio. No, Ervin. No, no, no. Yo no le mandaba nada a Bertomeu. Se las mandaba al Papa directamente. Eso también está relatado en Sin Noticias de Dios. Y aquí también. Y hay extractos de las cartas que no son supuestas víctimas, víctimas reales, que recibió el Papa. Y están las respuestas del Papa, del padre Jorge, que me hace sobre esos casos. No faltaron las reuniones amenas e íntimas. Abre comillas. ¿Cuál es el problema de tomarse unas cervezas con Bertomeu? Pregunta Salinas. No sé cuánto he preguntado eso, pero bueno, asumo que lo puedo haber dicho. En tomar cervezas, ninguno, se responde el propio Herbe. Claro, como a este también le gusta el trago. Pero juzgar con anticipación una de las personas que Bertomeu iba a investigar, sí lo es. En aquel momento, el funcionario de doctrina de la fe dijo que la demanda de Monseñor Eguren contra Salinas era injusta. Semanas después, la justicia peruana condenó a Salinas por difamación. Claro, como en la carta de Eguren, ¿no? Porque ahora también me cae a mí de refilón. Se olvida de decir que Eguren se desistió de esa absurda e irrisoria querella por difamación, cuestionada por todos los organismos que definen la libertad de expresión en el Perú y en el extranjero. Y como Eguren reculó a través de ese desistimiento, palabra horrorosa, que significa que esa querella nunca existió, se extinguió, se difuminó, ya no existe más. Y por eso no tengo antecedentes penales. Es como si nunca hubiese existido. Como ustedes sirven. La querella se suprimió.
¿Por qué? Porque Uren reculó. Además era la primera instancia. Nosotros íbamos a apelar en la Suprema, le ganábamos de todas maneras porque era tan idiota la querella de Uren. Ah, y claro, todo hay que decirlo. Ese fue el hito que marcó y que llamó la atención del Vaticano, del padre Jorge, sobre lo que estaba pasando en el Perú. Porque efectivamente yo advertí en ese viaje a Roma, no solamente a Bertomeu, a Scicluna, autoridades de la curia, la prensa vaticanista estaba al tanto del tema. Todos consideraban injusta la querella de Buren contra Paolo Ugaz y contra mí, incluyendo Scicluna, Bertomeu, el Papa, altos miembros de la curia, toda la prensa vaticanista, reitero, y, por cierto, autoridades eclesiásticas en el Perú. ¿O ya te olvidaste que el Arzobispado de Lima y la Conferencia Episcopal Peruana emitieron un comunicado en conjunto considerando injusta las querellas contra Paolo Ugaz y contra mí? O sea, que tú digas un solo nombre, Bertomeu, no significa que había un consenso entre muchísima gente de iglesia que cuando el Papa estaba diciendo gracias a la prensa por denunciar, tenían a un arzobispo en el Perú querellando periodistas que habían hecho una investigación denominada mitad monjes, mitad soldados sobre el Sodalicium Christiane Vitae. ¿Por qué no cuentas la historia como es, Erwin? ¿Por qué tienes que ser retorcido? Yo sé que ya te acostumbraste a eso, pero bueno. Años más tarde, Bertomeu solicitó una investigación al Sodalicio. No fue así. Paola Ugaz se reúne con el padre Jorge en noviembre de 2022. Y el Papa y Pao hacen clic, un clic empático, como ocurrió en Chile con Juan Carlos Cruz, igualito. Y ahí es cuando se decide que se active la misión Scicluna Bertomeu. Pero eso ocurre lamentablemente un año más tarde. Pero la idea de la misión ya comienza a cuajar en la cabeza del Papa Francisco. No fue Bertomeu, tanto Bertomeu como Scicluna. Y eso también está en Sin Noticias de Dios, y tú lees las partes que te convienen, nada más, ¿no? Cuando yo pido que actúen, tanto Bertomeu por su lado como Scicluna por el suyo, me dijeron, a mí me lo tiene que ordenar el Papa. Yo sin el Papa, sin una orden directa del Papa, yo no puedo hacer nada. Palabras más, palabras menos, me dijeron los dos casi casi lo mismo. Pero deja de hablar huevadas, oye. Y Bertomeu obtuvo luz verde. Claro, mucho después. Eso ya es en el 2023, cuando viene la misión y nadie la esperaba. Luego se suma Renzo Orbegoso. Las historias de Renzo Orbegoso, que son trágicas, terribles, las pueden revisar en mi canal de YouTube, Rajes del Oficio, ¿no? Para que no quede así como lo quiere describir Erwin Joyce, como una suerte de activista, reclamón, resentido, qué sé yo. Hay como 4 o 5 programas dedicados al caso de Renzo Orbegoso. O sea, ni siquiera, ni siquiera en, ya ni siquiera ya estamos hablando de estertores, última exhalación, no, ya Erwin asume, hoy por hoy ya estás muerto, eres un zombie, eso eres, un zombie. No sé qué ahora la problemática fotografía. Oye, ¿quién te enseñó a escribir, por Dios? Y imaginen, créanme que ha sido un sacrificio
leer hoy día a Erwin Scheuch, porque este escupe argumentos como suelta un burro sus pedos, más o menos. Y claramente con poca inteligencia, ya lo dije, con un estilo estreñido, tratando de alimentar esta teoría de la conspiración que solamente existe en la cabecita de él, en la de Alejandro Bermúdez y los bustos parlantes que tienen por ahí y repiten como cacatúas lo que estos dicen. Son incapaces de cuestionarse nada. Claramente, claramente, en esa familia de los dos hermanos hombres, Schoich, Martín se llevó la inteligencia completita y el estilo para escribir también. Realmente qué texto para aburrido, insufriblemente aburrido. Pero bueno, ya que estamos acá, habla del gran bluff de Bertomeu, vuelve a la historia esta la grave violación del secreto profesional sobre el caso de Juliana Cacha y Sebastián Blanco. Y según nuestras fuentes, dice, según nuestra fuente, Bertomeu incitó a varias personas a que publiquen sus testimonios, los llevó ante el Papa, ante la prefecta de vida consagrada. O sea, si estás haciendo alusión a la reunión que tuvimos en el dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, cuando en ese momento la secretaria era Sor Simona Brambila, déjame que te cuente, limeño, que esa reunión se la pedimos Elise Allen, Paola Ugaz y este pequeño servidor luego de la reunión que sostuvimos con el Papa, cuando él nos dijo que podíamos usar esa reunión para decir que él apoyaba a la misión Cicluna Bertomeu, la que tú criticas, la que tú cuestionas, la que tú dilapidas, la que tú enmierdas, y que iba y que no los apoyaba a ellos, o sea, a ustedes. Y que luego iba a hablar con la persona responsable. Esa persona responsable era Sor Simona. Y de ahí salimos con un solo pensamiento. Vamos a tocarle la puerta a Sor Simona. Y lo fuimos a buscar a Jordi Bertomeu, a su dicasterio, a tocarle la puerta para que, por favor, nos gestione una reunión con Sor Simona. Renzo Orbegoso estaba llegando, o ya había llegado esa noche, o la noche anterior, no sé, pero Renzo estaba en ese momento en Roma. Entonces participamos y hay una foto de eso. ¿Esa por qué no la usan? ¿Ah? Donde está, nos reunimos con la que decidió al final y definió al final esta historia. Sor Simona Brambila. Y ahí estamos. Paolo Ugaz, Elis Salen, Renzo Orbegoso, Jordi Bertomeu, a quien le pedimos que sea, que nos facilite la reunión, y este pequeño servidor. Entonces no es que Bertomeu nos mangonea, nos lleva aquí, nos lleva allá. Piensa un poquito, oye, Ervin. Yo sé que tu hermano se llevó toda la inteligencia, pero algo te debe haber dejado. Y estos remates ya son así, pero
Bertomeu está gravemente comprometido con las víctimas. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bertomeu empatiza con las víctimas. Eso está hasta la hueva para Erwin. Porque así son. Ese es el talante auténtico de un sodalite. ¿Cómo? Erwin Schoig. También le achaca a Bertomeu haber hecho promesas pecuniarias a los periodistas y activistas, en las que siempre nos meten a Elise, a Pau, a mí, entre otros. ¿Así, le digo? ¿En qué momento? Miente, miente, que algo queda. Goebbels total. Goebbels total. O sea, una muestra más de que el fascismo, el nazismo en este caso, está instalado en el chip sodality. El Papa hizo bien, tenían que liquidar. Y a esta última, porque así acaba. Tras Chile y Perú, ¿dónde le llevará ahora su ilimitada ambición a Jordi Bertomeu? Este es un caído del palto total. Y de cabeza se ha caído. ¿Ah? Porque tras Chile y Perú, dos gestiones exitosas de esta dupla, la primera y la segunda vez que actuaron, como Misión Cicluna Bertomeu. Esas dos visitas a las que alude Erwin, como que no pasó nada, claro que pasó. Y que van a ser parte importante, creo, del legado del Papa Francisco, las ningunea. Increíble, increíble. A ese nivel están enajenados. A ese nivel. No he leído todo porque, ya, por supuesto, es un texto indigesto. Y ya para terminar, porque como verán, Erwin Schoig, además de tener un estilo estreñido y bueno, pues que su cesera fue capturada por el cerebro de su hermano, Martín, él sí, un tipo brillante y increíble. Erwin omite cosas también, se olvida, es olvidadizo el chico. En la página 131 de La verdad nos hizo libres, cuento una historia que ocurrió en el año 2016, cuando el entonces sacerdote Jean-Pierre Teuillet fue a la fiscalía a declarar sobre el caso Sodalicio y fue sin abogado. Eh, Alessandro Moroni, que había sido el superior en ese momento, había mentido también descaradamente sobre un montón de cosas, como varios de los que fueron a declarar, entre ellos Jaime Bertel. Todas sus mentiras expresadas en cartas a Chicho Mome quejándose de Paolo Ugaz están desmentidas en este libro. Hay una de las denuncias que hace Jean-Pierre Teuillet tiene que ver con una de las autoridades más controversiales del Sodalicio que estaba implicada en el caso de los denunciados ante la Fiscalía, Erwin Schoig, que estaba comprendido en nuestra demanda penal. ¿Qué hizo Teuillet?
le mostró a la fiscal unos correos electrónicos impresos. Estas comunicaciones eran conversaciones privadas entre el oftalmólogo arequipeño Héctor Guillén, padre de Franz Guillén, entonces sodálite en actividad, y Patricia Murguía, hermana de Daniel, el sodálite que fue arrestado en el año 2007. Eh, Aquí cuenta Teullet que éste iba a visitar ocasionalmente a Daniel Murguía a la prisión por orden de la cúpula sodálite, para hacerle creer que todavía podía abrigar un sentido de pertenencia al sodalicio. ¿Con qué propósito? Adivino, presumo, para que no hable. Y fue por eso, por esos correos, digamos, que le muestra Ervin, según Jean-Pierre Teullet, a, eh, a Teullet, entre Murguía, Patricia Murguía y Héctor Guillén, que se los muestra para saber, para determinar si Daniel estaba al tanto de que su hermana había contactado con Guillén, quien era y ha sido uno de los enemigos declarados formalmente para el sodalicio. Según Teullet, fueron varios correos electrónicos privados que le enseñó. Y no había sido la única vez. La siguiente ocasión, Ervin se los dio a conocer al padre Jean-Pierre desde su propia computadora y sin ningún rubor le confesó que tenía chuponeado e intervenido a Héctor Guillén. Se lo dijo, por lo demás, como si fuese algo normal, algo rutinario. Hasta ahí la cosa podría quedar como, pero eso es lo que dice Teullet, que es mentira y falso, no sé qué. Ah, ¿ah? Bueno, Teullet, quien había hecho una denuncia interna cuando revienta la crisis con la publicación de Mitad Monjes, Mitad Soldados, y que tramitó en el Tribunal Eclesiástico, dice aquí en el libro que el sodálite sacerdote, entonces sacerdote, ya no lo es, tengo entendido, no pudo responder ante el Ministerio Público quienes conformaban el equipo de hackers que intervenía comunicaciones privadas de los supuestos enemigos del sodalicio. Tampoco sabía dónde ni cómo lo hacían, pero sí tenía claro que Erwin Scheuch era una especie de administrador o coordinador del chuponeo. Fue entonces cuando Teullet denunció oralmente el hecho delictivo. Primero, se lo comunicó al vicario general de ese momento, Eduardo Regal. Luego, se lo reveló al padre Jaime Bertel. Y también se lo contó al cura Gonzalo Len. Ninguno de los tres, ni Regal, ni Bertel, ni Len, le prestó atención a la denuncia bien grave, ¿no? Por lo que infirió Teullet que todos ellos estaban al tanto y que los contenidos del chuponeo llegaban usualmente a Luis Fernando Figari, pero no solo a él, no solo a Figari, sino a todo el Consejo Superior, a la mismísima cúpula, a la mismísima cúpula. Más todavía,
Jean-Pierre Teuillet le entregó a la fiscalía dos comunicaciones electrónicas en las que Jaime Bertel aceptaba que estaba al tanto del espionaje a correos privados. Este hecho, que era uno de los, para mí, uno de los nervios más sensibles revelados en la investigación fiscal, pero que pasó desapercibido para los no sé cuántos fiscales que han visto este caso y que siempre ha sido como una papa caliente y plan, se lo pasaban a otro y este otro plan, se la pasa. 9 años en ese plan, terminó archivándose el caso. Con este tipo de denuncias, ¿ah? Para que tengan una idea cómo funciona la justicia en el Perú. Bueno, el 10 de mayo de 2012, en un correo firmado por Jaime Bertel, el poderoso cura sodálite, este reprendía severamente a Teullet por exigir una investigación interna sobre varios asuntos, entre ellos el hackeo, el chuponeo, la intervención de las comunicaciones. ¿Y qué responde Jaime Bertel? Estas denuncias formales lo único que hacen es enrarecer el ambiente. Eso de que la verdad sana y nos hace libres, es verdad, pero hay que discernir, pues también la verdad dicha en un mal momento puede hacer mucho daño. Mm. La investigación, sigue diciendo Bertel, hará explícito lo que ya se sabe además, que Ervin trató mal a tal o cual, que dividió, que chuponeó y ya, nada nuevo. Hasta la próxima videocolumna. ¡Chao!